a ver cómo logramos seguir desarrollando este tiempo. Aplicaciones. No. Ok, no vamos a poder transmitir. No vamos a poder transmitir en Facebook porque aquí no me deja. Y si uso el teléfono, entonces me complica el audio, que es lo que estaba pasando ahorita, que me estaba complicando el audio. Vamos a dejarlo así, entonces. A ver, hermanos, vamos a encomendar al Señor este tiempo. Voy a rogar que estemos orando por un señor. Me escribieron hace un momento que está enfermo, lo tienen creo que en la clínica. Entonces, roguemos por él. Él se llama Juan Elipiro. Entonces, oremos por el señor Juan. Y bueno, por este tiempo de clase. Así que voy a rogar que por favor, hermano Isauro, me ayuda con eso, oración de introducción, por favor. Amén. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de dirigirnos a tu presencia sin el sometimiento de largas filas, sino que vamos directamente a tu presencia, Señor, de manera directa, y es un gran privilegio que tú has dado a tus hijos, como tú que eres nuestro Padre. Dios Todopoderoso, pedimos por el Señor Juan y su estado de salud que parece que es delicado. Pedimos tu intervención, sea a través de la ciencia médica, los medicamentos, o que tú de manera directa, conforme a tu santísima voluntad, obres, porque para eso solicitan oración a tus hijos, porque sabes que no tenemos intermediarios, sino vamos directamente a tu presencia. Por eso te agradecemos por ese gran amor que tú has tenido en darnos ese privilegio. Encomendamos, Señor, la clase que vamos a tener ahora del Nuevo Testamento, y te damos gracias por el esfuerzo que hace tu siervo, el pastor Luis Hernando Cubillos de Santa Marta, en separar el tiempo, en consagrar su conocimiento a la historia, y no solamente desenvolverse en ella, sino que también eh, lo narra a través de los evangelios y los escritos que tenemos a nuestra mano. Pedimos tu bendición para todas las personas, hermanas y hermanos que se han logrado conectar, y con muchos van a estar por diferido, para que tu bendición se ensanche, como lo prometes tu palabra, o tú en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias y te pedimos todos estos favores. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Isauro. Espero que... Conéctate. Espero que podamos aprovechar este tiempo. Ya se nos cogió la tarde y vamos a procurar aprovechar lo que nos queda. Hemos venido mirando algunos aspectos que tienen que ver con lo que corresponde al trasfondo histórico. En cierta forma, vimos cómo algunos imperios incidieron en la vida del pueblo de Israel. Luego, los gobiernos que impusieron ya no eran sus propios gobernantes, sino eran enviados por los imperios. Algunos en ocasiones fueron del mismo pueblo judío, puestos por los emperadores, pero tenían que gobernar para el imperio. Después estuvimos viendo en la clase pasada lo que era la transversalidad del
sacerdocio, la influencia que tenía el sacerdocio aún en el gobierno civil y por supuesto en el religioso. Hoy quiero que sigamos viendo y particularmente miremos las prácticas y las creencias religiosas de los judíos, particularmente en el tiempo en que nuestro Señor estuvo en la tierra. A ver si puedo, déjenme ver cómo organizo esto. Aquí tenemos. Perfecto, denme un segundo, por favor. Ok. Bien. Hermana Jenny, si por favor me ayuda a estar pendiente del ingreso de, Sí, de los hermanos. sí, señor. Bueno, gracias, ya la tengo entonces ahí. Muchas gracias, hermana. A ver, ahora sí, entonces vamos a tratar de concentrarnos en esto que estamos desarrollando esta tarde. Bien, entonces estamos diciendo que vamos a procurar centrar nuestra atención a cómo eran las prácticas o creencias y prácticas religiosas de los judíos en el tiempo cuando Jesús viene. Recuerden que han tenido una serie de sucesos históricos en lo que corresponde a sus esquemas de creencias o de fe. Inicialmente recordarán ustedes que en la época patriarcal hacían ciertos tipos de altares o monumentos que representaban un hecho importante en el cual Dios actuó en favor de algunos de los patriarcas en particular. Ustedes van a recordar cómo, por ejemplo, se habla de Abraham haciendo una especie de altar o lo que ellos llamaban una piedra del testimonio, que era a veces recoger varias piedras y hacer como una especie de altar, pero era un recordatorio. Aquí Dios se manifestó de una manera especial sobre algo. Inclusive lo hacían porque en el futuro, cuando sus hijos vieran ese monumento o esas piedras de testimonio y preguntaran qué simboliza esto, qué pasó aquí, pues los padres podían compartir ese suceso especial de la manifestación de Dios, del actuar de Dios. Posteriormente, ya cuando viene la ley, entonces Dios ordena lo que correspondía a la adoración, y en este caso el tabernáculo particularmente era el lugar donde se reunían para ofrecer los sacrificios. Esa era parte de todo cómo fue evolucionando en ese pueblo su adoración a Dios, sus normas de fe. Con la ley, dentro de la ley, entonces viene el tabernáculo. Posteriormente, cuando hubo el problema o el juicio de Dios sobre este pueblo que lo sacó de su territorio, lo llevó a Babilonia, entonces surgió lo que se denominó las sinagogas, que fue lo que encontró Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces fue una manera en que los judíos se organizaron para seguir su adoración a Dios. Y posteriormente, cuando regresan, vuelven y restauran el culto en el templo. Pero, sin embargo, siguieron desarrollándose o siguieron en la práctica de las sinagogas. ¿Por qué? Porque muchos judíos fueron regados por la tierra del mundo en diferentes lugares. Entonces, allí se reunían, organizaban una sinagoga para abrir cada sábado la ley de Dios y enseñarla y escuchar. Entonces, fue parte de esa evolución o de esos cambios que tuvieron que darse por cierta situación.
Eh, una vez que se restaura el culto en el templo, entonces ellos siguen su adoración en el templo, pero no dejaron las sinagogas por las razones que dije. Muchos estaban en otros países lejanos y la sinagoga sería su centro de adoración. Bien, entonces, realmente cuando hablamos de las prácticas y creencias para los judíos, el antiguo judaísmo, lo más importante era su estilo de vida. Por supuesto, tenían un sistema doctrinal, pero para ellos en ese momento era mucho más importante eso que conocían de sus doctrinas, llevarlo a un estilo de vida continuo. Entonces no estaba tanto en la ortodoxia, sus prácticas religiosas, sino más bien en la práctica. Esto, por supuesto, no significa que el contenido de esas convicciones que tenían no fuera importante. Claro que lo eran relevantes para ellos, ya que eso era lo que formaba la base de su práctica religiosa. Esa es una característica. La otra característica más importante en el judaísmo del primer siglo era su diversidad. Habían diferentes grupos, diversos conceptos. Como habían grupos, cada grupo tenía su concepto. Entonces, diversos grupos, diversos conceptos, lo que significaba para ellos ser un judío y vivir según la voluntad de Dios. Cada grupo tenía su forma de interpretar y de vivir esa voluntad de Dios. Hemos hecho mención de Josefo. Hay unas Biblias que tienen los apócrifos y dentro de ellos está el libro de los Macabeos. Eso nos habla mucho de la historia de una de las épocas. Y es bueno, si usted puede tener acceso a esa Biblia y leer la historia o los escritos mejor de los Macabeos, es importante. Josefo, que era un judío, pero historiador, muchos lo acusan de irse en favor de los romanos, pero eso es otra discusión. Pero Josefo menciona 4 sectas o escuelas de pensamiento religioso, que son los fariseos, los saduceos, los esenios y lo que se llamó la cuarta filosofía. Esa llamada cuarta filosofía eran los revolucionarios celotes, que abogaban por una resistencia activa contra Roma. Yo hice mención de eso en unas clases anteriores, cuando dije que el Señor, por ejemplo, llamó como discípulos de él a 2 personas muy particulares, que fue Mateo, que era cobrador de impuestos, que estaba a favor de los romanos, a favor del imperio. Pero estaban los celotes, allí había uno de los discípulos que era celote, ustedes leen la lista y aparece fulano de tal celote. Significaba que ese discípulo de Cristo venía de ese grupo de revolucionarios, hacían su estrategia era guerra de guerrillas, entonces ellos atacaban al imperio porque no estaban a favor del imperio y mayormente cuando profanaban las cosas sagradas, profanaban el templo, insistían en que adoraran otros dioses, ellos por su fervor religioso se armaban y atacaban para quitar el yugo romano y que no los obligaran a una fe diferente.
Los evangelios reflejan este estado de cosas al mostrar cómo Jesús a menudo participaba inclusive en controversias con sus contemporáneos. Ustedes van a encontrar a Jesús discutiendo con los diferentes grupos religiosos de su momento y enfatizando el mensaje que él traía. Así que vamos o vemos mejor esa forma en que Jesús estuvo interactuando con ellos. Sin embargo, de esto no se va a desprender que estos grupos estuvieran en desacuerdo en cada punto de práctica y creencia. Es decir, aunque habían esos grupos, realmente en el fondo podían creer lo mismo, solamente que se inclinaban en algunas apreciaciones particulares y eso era lo que hacía la diferencia, pero en el fondo compartían ese núcleo común y que eso naturalmente lo vemos en los evangelios, pero por supuesto en los evangelios no especifican esas diferencias. Más bien se centra con el fin de explicar la singularidad del mensaje de Jesús ante todo eso que los judíos manifestaban de sus creencias y prácticas en los diferentes grupos que ya enumeramos. No lo olviden, los grupos de pensamiento o de inclinación particular en algunas situaciones o creencias y prácticas estaban los fariseos, los saduceos, no lo olviden, los esenios y los celotes, lo que llaman la cuarta filosofía. Bueno, entonces, con esto en mente, estamos diciendo que todos compartían el núcleo, lo principal, lo más sobresaliente, pero habían algunas diferencias manifestadas en cada grupo. La existencia de esos diferentes grupos dentro del pueblo de Dios, de Israel, particularmente en el siglo I, no significa, escuchen bien, no significa que toda la población estaba dividida en partidos o en grupos religiosos. De acuerdo con algunas estimaciones que se basan en lo que escribió Josefo, había un pequeño número de saduceos, es decir, el número menor de esos grupos eran los saduceos. Se estimaba que habían cerca de unos 4.000 esenios y que aproximadamente los fariseos estaban compuestos en cerca de 6.000 personas, lo que sugiere que la mayoría de personas del común no tenían ninguna afiliación con esos grupos. Hay que entender eso. Pero lo que sobresale es estos grupos. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que la mayoría de personas no estaban vinculadas con algún grupo en particular de los que estamos hablando. Así que lo que es la teología y la práctica religiosa de los judíos es lo que vamos a estar considerando esta tarde-noche. El judaísmo común, la opinión predominante en el antiguo judaísmo era que debía haber un solo templo. Eso es lo que todos los grupos religiosos tenían en consonancia. Eso era lo que en lo que todos estaban de acuerdo. Un solo templo, y ese templo estaba en Jerusalén, porque no olviden que los del Reino del Norte hicieron su templo. En este caso, los grupos y todos los judíos tenían el concepto de que solo hay un templo y ese templo está en Jerusalén. Y que solo ahí, en ese lugar, debían ofrecerse
los sacrificios. El templo tenía varias áreas organizadas según niveles progresivos de santidad que regulaban a la vez, esos diferentes niveles regulaban la admisión de los diferentes grupos. La razón de esa división era que el entendimiento de que la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo, ese era el centro, el núcleo, allí, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, el lugar donde habitaba el Señor, al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Luego estaba el atrio de los sacerdotes, que era reservado para los sacerdotes que estaban sirviendo en el templo. Luego venía el atrio de Israel, es decir, el otro atrio que estaba reservado para los varones judíos. Luego venía, estamos hablando del núcleo desde el lugar santísimo hacia afuera. Luego venía el atrio de las mujeres y de los niños, y ya el atrio exterior lo llamaban el atrio de los gentiles. Así que los sacerdotes y los levitas hereditarios eran responsables de preparar y realizar los sacrificios. Las estimaciones que hay, otra vez basado en los escritos de Josefo, sugieren que en el siglo I había aproximadamente 20,000 sacerdotes y levitas. Por eso era que se turnaban, inclusive se sorteaba quién le tocaba ir a ofrecer los sacrificios por la cantidad de sacerdotes y la cantidad de levitas. Entonces se repartían las funciones en las diferentes fiestas solemnes que se hacían en el templo. La sangre y la grasa de los animales se quemaban, y si bien la carne se podía utilizar como alimento, ocasionalmente animales enteros se destinaban al altar, es decir, se dejaban allí hasta que se consumieran. Pero otros sacrificios se repartían entre los sacerdotes y levitas para su consumo. Señora. Habían unas leyes de pureza que, aunque tenían poco impacto en la vida cotidiana, pero que sí regulaban primordialmente el acceso al templo. Es decir, la gente podía vivir sin tener en cuenta esas leyes de pureza, pero los que querían tener acceso al templo debían conservarlo. En su mayor parte, no eran idénticas las leyes morales. Más bien, señalaban un cambio de estatus con respecto a la vida, la muerte y la reproducción. Es donde se centraban estas cosas. Por ejemplo, tocar un cadáver haría que una persona fuera ritualmente impura y no apta para el culto del templo. Cuando se atendían a los muertos era necesario pasar por un proceso de purificación ritual para poder ingresar al templo a adorar. Habían otras causas típicas de impureza ritual, por ejemplo, el parto. Cuando una mujer alumbraba, recuerden ustedes a María yendo a purificarse después de su alumbramiento. Inclusive, si una mujer estaba con el periodo, no podía ingresar al templo, se consideraba inmunda. Y si alguien tocaba a una mujer que tenía la menstruación, ya se había contaminado
entonces no podía ingresar. Había que cumplir un ritual de limpieza para luego sí poder entrar. Las hemorragias, la emisión de semen, todo eso hacía ritualmente impuro a la persona. En la mayoría de los casos, la limpieza ritual requería tomar un baño de agua por inmersión. Era parte del ritual para la purificación. Ahora, cuando miramos, por ejemplo, Éxodo, capítulo 23 y 34, inclusive Deuteronomio 16, se requería de la celebración de 3 fiestas anuales. La Pascua, un recuerdo del éxodo de Egipto. La fiesta de las semanas, también llamada Pentecostés o Día de los Primeros Frutos, en honor a Dios, a quien pertenece la tierra y cuida bondadosamente a su pueblo. Entonces, mire usted, cuando Jesús muere en el tiempo de la Pascua. Pasan las semanas de los primeros frutos, entonces es cuando viene el Espíritu Santo. Entonces son fechas especiales para el judío. Estamos hablando que todos los grupos que habían en Israel, esto era predominante, este era el fundamento de su fe. Y por último, la tercera fiesta, que era de las cabañas o los tabernáculos, que se realizaba al final de las cosechas. Posteriormente, fuera de la ley, los judíos adoptaron otras fiestas que conmemoraban un evento especial, pero que no estaban dentro de la ley del Señor, pero ellos la agregaron como parte de un recordatorio de un evento especial. Sin embargo, es dudoso que un judío promedio, es decir, un judío ahí, del montón de gente, en el primer siglo pudiera hacer más de un viaje anual a Jerusalén. Recuerdan que los judíos estaban esparcidos por muchos territorios, muchos países. Hacer un viaje anual o hacer un viaje para participar de las 3 fiestas juntas era difícil, porque en algunas tenía que ir y venir, y eso costaba mucho tiempo, dinero y todo lo demás. Entonces, por lo regular, un judío procuraba siquiera ir una vez al año para una celebración especial, y por lo regular podía ser la Pascua. A pesar de que se esperaba que solo los hombres celebraran la fiesta, frecuentemente las mujeres y los hijos los acompañaban, como por ejemplo ocurrió en la celebración de la Pascua que el evangelista Lucas describe, cuando José va con María y va con el muchacho, ya era un adolescente, van al templo a celebrar, toda la familia. Jesús, el adolescente Jesús, iba con su papá José y con su mamá María, que fue en la ocasión en que él se les pierde y estaba en el templo enseñando. Sí, esa ya era una edad de adolescencia, ya podían participar en la adoración. A esa edad, cerca de los 12 años. No es tan exacto. Pues bien, ahí encontramos cómo toda esta familia participaba de una de esas fiestas. Tenían que haber venido de Belén, trasladarse, o de Nazaret, mejor, trasladarse a Jerusalén. Eso implicaba costos, y eso era que estaban cerca. Habían otros que estaban mucho más lejos. Así que los que participaban en las fiestas disfrutaban de una comida, de música, de danza, y bien la celebración del día de la expiación requería ayuno.
pero habían otras fiestas o otros días en los cuales todos participaban de la música, de las danzas, de la celebración. La celebración principal era el sumo sacerdote, quien en esa ocasión presentaba ofrendas por el pecado en beneficio del pueblo y rociaba la sangre de los animales sacrificados en el lugar santísimo. Todo ese ritual era lo que contenía el tiempo de esas festividades. Pero en sus casas, los judíos adoraban a Dios recitando el Shema, es decir, lo que dice Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Qué dice, hermanos? Alguien que lea Deuteronomio 6, 4, 5, que se considera el Shema. A ver, ¿estoy solo o ustedes están conmigo? Por favor, hermanos, abran el micrófono y hagan la lectura de Deuteronomio 6, 4 y 5. Listo, hermano. Con mucho gusto. Gracias, profe. Amén. Dice así la escritura. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Hasta el qué? ¿9? Gracias, hermano, por la ñapa. 6, 4 y 5. Ah, ok, listo. Gracias. Bien, eso era parte de lo que los judíos usaban para adorar a Dios en sus casas, cada día orando, cada día estudiando las escrituras, observando el día sábado, comiendo los alimentos autorizados por la ley, circuncidando a sus hijos. Eso era el ejercicio de cualquier familia judía como parte de su fe. También se reunían una vez por semana en las sinagogas o por las casas para estudiar las escrituras y orar. El Señor Jesucristo y el apóstol Pablo tuvieron la oportunidad de enseñar en las sinagogas. Detrás de esas prácticas había una teología común cuyo componente principal era el monoteísmo estricto, es decir, un solo Dios. Esto significaba que no había tolerancia para adorar a otros dioses. Y eso fue uno de los pecados que en diferentes generaciones repitieron y por los cuales vino el juicio de Dios sobre ese pueblo. Los judíos creían que Dios creó el mundo y que Él lo gobierna y que sus hechos son visibles en la historia humana. Esa era parte de la convicción de sus corazones, de su fe. También creían que Dios escogió a ellos como pueblo e hizo un pacto con ellos al darles la ley, obligándolos a vivir en obediencia a su voluntad que estaba expresada en sus mandamientos. Eso, a grandes rasgos, todos los grupos religiosos lo compartían. Entonces ya miremos algunas particularidades. Los fariseos, tradicionalmente, ya tocando el tema particular de los fariseos, se consideraban representantes de un judaísmo legalista, inclusive arrogante e hipócrita. Y quienes condenaron a Jesús a la muerte fueron ellos. Sin embargo, aquí vamos, porque ese dicho popular de que crea fama y entonces ya lo rotularon. Sin embargo, estudios recientes enfatizan
que ellos, los fariseos, tenían una dedicación sincera a la ley, expresada por el deseo de aplicarla a la vida cotidiana. Ese era su corazón. Ahora, es lamentable que no haya sobrevivido ninguno de sus escritos anteriores a la destrucción de Jerusalén. Estamos hablando del año 70, eso lo vimos en la clase pasada. Las fuentes principales que tenemos son el Nuevo Testamento, lo que el historiador Josefo compartió, la literatura rabínica como la Mishnah, la Tosefta y el Talmud. Así que un estudio cuidadoso de estos escritos va a generar una imagen mucho más comprensiva de los fariseos. Nosotros ya tenemos prejuicio con ellos, inclusive tenemos dichos populares. Fariseo, se señala a alguna persona cuando es doble, se hace a uno por la espalda algunas cosas. Es un fariseo, un mentiroso, un doble. Entonces, fíjese que hasta dónde hemos llevado el prejuicio y hasta dónde hemos rotulado ese término de ese grupo de creyentes del primer siglo, cuando Jesús vino. Incluso el Nuevo Testamento, que usualmente describe a los fariseos como críticos hacia las prácticas de Jesús, hubo muchos encuentros entre Jesús y los fariseos y Jesús. Aparte de que criticaban la manera como Jesús practicaba el judaísmo, como su indiferencia ocasional, por ejemplo, esa indiferencia hacia el sábado y las leyes de la pureza. Era parte de lo que le criticaban a Jesús. De todas formas, eso muestra cierto celo de los fariseos por el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, Lucas hace mención en una ocasión cuando ellos parecen preocupados por la misma seguridad de Jesús. Hay un relato de Lucas en el capítulo 13 que muestra esa preocupación que los judíos le manifestaron a Jesús del peligro que podía tener. Hay dos casos que están relatados, inclusive, hablando de Lucas, dos casos cuando algunos fariseos invitaron al Señor a cenar a su casa, a comer. Así que, inclusive, el evangelista Juan hace mención de Nicodemo, un fariseo que solo fue atraído por la enseñanza de Jesús, y él se convirtió al Señor. Entonces, ¿de dónde vino? De los fariseos. ¿De dónde había cierto conocimiento de la ley y el cumplimiento de la misma? Fariseo. Nicodemo era un fariseo. Habían mención de actitudes positivas de los fariseos hacia el Señor y a sus enseñanzas. Ustedes van a recordar en Hechos capítulo 5, cuando los apóstoles fueron tomados presos y se les prohibió hablar del Señor. Si no estoy mal, Pedro y Juan fueron encarcelados y de manera especial, de manera milagrosa, el Señor los sacó de la cárcel. Y cuando querían interrogarlos y los principales, los fariseos, las autoridades judías, querían llamarlos y prohibirles
Cuando mandaron para traerlos, no los encontraron, ¿no? La cárcel está bien cerrada, los guardias no se han quitado del lugar, pero ellos no están. Entonces, alguien viene y dice, no, ellos están ahí en el templo enseñando. ¿Cómo va a ser? Están predicando de Jesús. Entonces mandan a la guardia, los traen y entonces les prohíben. Pero en ese evento, Gamaliel les advierte, los hace retirar a los apóstoles, quedan ellos solos, el grupo de dirigentes, y Gamaliel les dice, mira, aquí han venido a ocurrir ciertas situaciones de ciertos líderes que aparecen y llevan tras de sí mucha gente. Pero hay momentos en que una vez que o es muerto o es apresado, se termina todo y vuelve todo a la normalidad. Entonces, la advertencia que hace Gamaliel es, no sea que nosotros estemos luchando contra Dios. De todas maneras, los azotaron, los soltaron, les prohibieron, pero ellos siguieron anunciando el evangelio. Pero aquí hay, en ese grupo de fariseos, alguien que sabiamente los advierte de que pudieran estar en contra de la obra de Dios. Entonces, fíjense ustedes que también habían gentes sabias, conocedoras, respetuosas inclusive del mismo Señor Jesús. El origen de los fariseos es incierto, pero la mayoría de los estudiosos consideran que son descendientes espirituales de los Hasidim, que ejercieron una importante influencia política bajo los asmoneos, hasta que tuvieron dificultades con Juan Hircán. Estamos hablando del 134 al 104 antes de Cristo. Ustedes recuerdan que los asmoneos vinieron posterior a los macabeos, o sea, fueron descendientes. Fue otro movimiento que también estuvo liderando en el pueblo antes de el Señor. Ellos posteriormente, bueno, hubo una situación ahí alrededor de la historia de ellos, no quiero entrar en eso para no embolatarnos mucho en estas cosas. El asunto es que no sabemos del alcance de la influencia de los fariseos en el primer siglo antes de Cristo. O mejor, el primer siglo cuando vino nuestro Señor, dado que Josefo, el historiador judío, no hace mención sobre la participación política de ellos. Es decir, estamos diciendo que los fariseos antes, haciendo parte o siendo descendientes de los Hasidim o asmoneos, ellos participaban en política. Posteriormente, ya en el tiempo de Jesús, no aparece alguna asociación de ellos con la política. Así que mayormente algunos estudiosos creen que continuaron funcionando como un grupo de interés que más bien se esforzó por reformar la sociedad judía. En cambio, otros no concuerdan con esa apreciación y sostienen que ellos se apartaron de la vida política y formaron algo así como unos clubes privados. Se reunían en comidas en las que se implementaban las leyes estrictas de la pureza. Y hay una imagen un poquito más equilibrada al tomar en cuenta una afirmación de Josefo de que la gente común,
decir, el concepto que tenía la gente de los fariseos era que los tenían en alta estima, pero a la vez subraya la falta de fuerza política colectiva como miembros de la clase gobernante o como una fuerza social dominante. Es decir, ya se centraron exclusivamente asuntos de fe y de religión y no participar en movimientos políticos. En otras palabras, eran ideológicamente populares, pero carecían de influencia política. En el tiempo de Jesús tenían un papel, sí, naturalmente descollante en las sinagogas y compartían en diferentes actividades de los escribas, especialmente con respecto a asuntos legales. Su influencia parece haber sido mucho mayor en Galilea y en Judea, es decir, ellos se asentaron en ciertos sectores donde se notaba la influencia, había una presencia fuerte de ellos en cuanto a el efecto de su influencia. Los evangelios, por supuesto, muestran aspectos como esos que estamos haciendo mención. Lo que podemos, cuando leemos los evangelios, podemos notar cuando los fariseos funcionaban como la principal oposición al ministerio de Jesús en Galilea, es decir, donde tenían más influencia, prácticamente desaparecen como grupo público. Así que apenas en el caso del arresto y el juicio del Señor ya casi no se sienten ellos en esos eventos. Los evangelistas Mateo y Marcos y Lucas prácticamente no dicen nada de la participación directa de los fariseos en los eventos del juicio, de la condenación y de la muerte de Jesús. Fíjense ustedes, no están ahí ellos, influyendo particularmente. La estructura socioeconómica de los fariseos, pudiéramos definirla así. La mayoría no eran aristócratas, más bien laicos dedicados unilateralmente a la ley. Por otra parte, la literatura que existe solo menciona varios casos en los que ciertos fariseos también eran sacerdotes dedicados al servicio del templo, es decir, sacerdotes que abrazaban la fe farisaica. Algunos eran pequeños propietarios y otros negociantes y comerciantes. En conjunto eran laicos que estudiaban las escrituras por su cuenta y así formaban sus puntos de vista. En lo que sigue mencionaremos solo algunos conceptos que los distinguen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que compartían con sus contemporáneos muchas creencias ya descritas por el judaísmo común. Entonces, los fariseos estaban especialmente preocupados con las leyes de la pureza. Por ejemplo, Marcos 7, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 3 y 4, afirma: los fariseos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Esa es una traducción de Marcos, capítulo 7, versos 3 y 4. La diferencia
de Marcos a la tradición de los ancianos concuerda con lo que ha observado Josefo, que los fariseos seguían ciertas normas dictadas por las generaciones anteriores que no estaban registradas en la ley escrita. Esa preocupación comúnmente se expresaba en la afirmación de que los fariseos creían en la igualdad de la ley oral y escrita. Si para ellos la ley oral y escrita eran iguales. En la época de Jesús había dos grandes grupos de fariseos. Por un lado estaban los seguidores de Gilel, cuyo enfoque era mucho más liberal y adaptable a las circunstancias que iban cambiando. Del otro lado estaban los discípulos de Shammai, el oponente a Gilel, que era mucho más literal y conservador a la ley. Entonces unos eran un poquito más liberales, pero otros eran muy conservadores dentro de los fariseos. Mire usted, los fariseos creían en una vida futura. Y ustedes recuerdan en el juicio que hicieron a Pablo, en capítulo 23, Pablo, al notar esos dos grupos allí que estaban como participantes de su juicio, él hizo mención de la resurrección e inmediatamente dividió el grupo de oponentes. Josefo explica esto en su audiencia grecorromana como la creencia en la inmortalidad del alma que pasa a otro cuerpo después de la muerte y que será recompensada eternamente si vivió virtuosamente o sufrirá el castigo eterno si vivió perversamente. Josefo también afirma que los fariseos creían en el destino y el libre albedrío, pero no explica cómo ambos se relacionaban. Mire usted, Pablo, el apóstol, un judío de origen fariseo, él afirmaba simultáneamente la providencia de Dios y la responsabilidad humana. En Romanos 8, 29 y 30, Pablo menciona la presciencia, el conocimiento de Dios anterior y la predestinación de los que ha llamado conforme a su propósito. Dos capítulos más adelante enfatiza los actos de la voluntad como escuchar y creer en el Evangelio de Jesucristo. Entonces ahí junta esos dos elementos. Bien, hasta aquí tenemos estos aspectos en lo que tiene que ver con los fariseos. Vamos a dejar el resto de grupos que hemos mencionado para la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sobre los fariseos y algunos aspectos de lo que hemos estado mencionando? Por favor. Hermano, un aporte para los estudiantes, especialmente para la hermana Natacha, que es tan investigadora. La recomendación consiste en lo posible adquirir el libro Las guerras de los judíos por el historiador Josefo, que como la clase se basó más o menos el 80% en el historiador Josefo, valdría la pena hacer un esfuerzo y adquirir esos libros porque ahí está todo lo que el maestro en este momento nos hizo recordar. En cuanto a mí, por ejemplo, ya me va a tocar empezar a desempolvar la biblioteca para buscar esos libros, pero felicitaciones, hermano, y que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, hermano Isauro. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo y que el Señor nos siga ayudando en todo esto. Oremos, hermanos. Hermano Oscar, por favor. Hermano Oscar, ¿puede abrir el micrófono y dirigirnos en oración? Bueno.
Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por los hermanos que han podido conectarse en esta hora. Gracias por cada proceso que nos permite desarrollar en el instituto, por cada participante, por cada profesor, por el tiempo que nos permite, por la edificación que estamos recibiendo. Rogamos, Señor, que cada vez nuestra fe se fundamente de tal manera que podamos dar a otros ayuda para que pueda confiar plenamente en ti y pueda tener fundamentos en la fe cristiana. Gracias por los hermanos y su participación. Pedimos tu bendición y dirección en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, gracias. Buenas noches. Estamos manejando. Bueno. Muchas gracias, Pastor. Dios lo bendiga. Yo casi Gracias, llegué al igual. partido. Bueno, hermanos. Hermano Luis, Sí. una preguntita. ¿Usted cree que Jesús era fariseo o él era neutral en él? Ahí le dejo de tarea. Algunos decían que venía de los esenios, como Juan Bautista. Bueno, Sí. bueno, hermano, déjese meter en problemas. Bueno, buenas noches. Colombia 1, Paraguay 0. Pero ahorita hoy una bulla. Ana Ibar está contenta con el partido. Sí. Sí, Pero que eso está señora. muy bien, eso está muy bien. Yo creo que de Barranquilla a Santa Marta, mire, el segundo, Sí, señora. Bueno, el segundo, hermano. saludos. Ahí acabamos de Ahí dar el va el segundo. Bueno, buenas Ahí va el noches, otro. a celebrar. De Barranquilla a Santa Marta se debe escuchar bueno. Ah, Chao, sí. pastor. Bendiciones. Bueno. Buenas noches. 12 minutos y van 2